Yo soy Wilber Colas, yo soy de Haití, especialmente yo vengo en la parte noroeste, pues mi ciudad es una ciudad católica, yo vengo de una familia católica también, donde más de 90% de esta población es católica. Yo estaba en la escuela de los sacerdotes y desde ahí yo sentí la llamada y siempre andaba con los grupos en la iglesia. Yo estaba en un grupo que se llama AJLM, que significa Asociación de los Jóvenes Laicos Misioneros, donde he trabajado muchos años con este grupo y yo aconsejé mucho a los jóvenes del grupo y después yo me metí en un grupo que se llama Búsqueda Vocacional. Era con una hermana religiosa, él es norteamericana y desde ahí, con las misiones que he hecho, empecé a descubrir un poco más mi vocación. Y después mis padres me habían aconsejado diciéndome, es mi decisión, si yo siento la llamada, yo debo entregarme a Dios, porque no hay nada más allá que estar con Dios. Y de ahí yo hice una experiencia en mi país, en el colegio de mi ciudad, que es de unos sacerdotes monfortianos, donde yo trabajé muchos años con un padre de los monfortianos y él mismo me había aconsejado de tomar mi cruz y seguir a Jesús. Y después yo trabajé con un padre también en el seminario menor de los monfortianos, donde yo trabajé mucho con los estudiantes y en el área académico y también espiritual. Y desde ahí yo estaba con los sacerdotes monfortianos, donde yo era como postulante. Y el año siguiente, en 2007, yo no fui aceptado. Y después yo empecé una experiencia con los trinitarios en mi país, en Haití, en el año 2008. Y después de esta época me trajeron a Costa Rica, donde yo estudié filosofía y después algo había pasado después del terremoto, aunque es una historia muy larga, pues de la situación que había tenido en el país, pues el formador había echado a 4 de nosotros, pues era por una cuestión de dinero que la comunidad iba a mandar a Haití, pero por no entregarnos este dinero, pues puedo decir que nos echaron, porque el hecho que andábamos hablando con el formador, porque la gente de Haití empezó a amenazar a nuestra familia. Y pues llegar un momento, el padre decidió de echarnos. Pero desde que me echaron del seminario, nunca yo perdí la fe, nunca perdí la esperanza de seguir a Jesús. Porque yo sé que un sacerdote es un apóstol. Porque
en este mundo de hoy nos hace falta mucho y muchos de discípulos para poder llevar la palabra de Dios a las personas que necesitan y también a las personas que no necesitan. Porque como Jesús mismo había dicho que Él no había venido por las personas que tienen una buena salud, que Él vino para las personas que se enfermas. Entonces nosotros como seres humanos que sean sacerdotes, laicos, tenemos que llevar la palabra de Dios a todos, como Jesús mismo lo había hecho. Pues después que me echaron del seminario, yo no había terminado con mi estudio en filosofía por cuenta propia. Yo terminé con la filosofía y después, como en Costa Rica, la persona que me respalda más es Su Excelencia, el nuncio apostólico Pierre Guyén Bontot, el representante de nuestro amado Papa San Francisco. Y yo, mi trabajo en Costa Rica es hacer misión con el nuncio en cualquier lugar que sea dentro de Costa Rica. Y con él me siento mucho más animado por su forma de ser, porque él siempre me está diciendo que nada es fácil, sobre todo para llegar a ser sacerdote, porque él me había dado un ejemplo que de él mismo, durante la guerra, en el país de él, el obispo de él le mandó a Italia para continuar con los estudios y él en la mente pensaba que iba a regresar para servir a su pueblo, pero eso no fue así y hasta él había llegado a trabajar durante 2 o 3 años y después regresó al seminario porque esa era la vocación de él. Estaría dispuesto para brindarles bastante información de mi persona, porque él conoce muy bien mi historia, porque he contado todo a él y también él ha vivido una parte de mis historias. De nuevo, yo soy Wilber Colas, yo soy haitiano. Entonces, aquí estoy para agarrar mi cruz día tras día y también no solamente para llevar mi cruz y para ayudar también a aquellas personas que necesitan también llevar esta cruz. Yo, en mi tiempo, en mi país, yo trabajé mucho con varias personas que sean adultas, menores, adolescentes, ir a visitar a los enfermos, a las personas que están en la cárcel y también ir a hacer celebración de la palabra muchas veces, que sea en mi parroquia y también cuando yo estaba con los trinitarios. He hecho eso también. Y mi trabajo con los trinitarios era de trabajar. Antes era de ir a visitar a los presos. Pero como cuando llegué allá, la migración no me había dado la residencia a tiempo y el formador me había buscado otro apostolado. Y era de trabajar con los niños, especialmente con infancia misionera. Yo fui a estudiar contabilidad y ahora estoy en los últimos meses para sacar el bachillerato en contabilidad.
Y el año que viene, si Dios me permite, si tengo vida, yo puedo intentar de ver si hay materias en teología para poder adelantarme con mi formación, y en el momento que un obispo me va a aceptar o me va a encontrar, ya yo voy a tener bastante. Y pues por eso que yo no quiero perder la fe, y aquí estoy de nuevo para seguir a Jesús y también para hacer la voluntad de Dios, y también para vivir en comunión con los demás, porque sin los demás no podemos hacer nada, porque nadie es más importante que la otra en nuestra vida, porque Jesús nos había dejado un ejemplo. Aceptar de morir por nosotros es algo grande, y no es fácil de encontrar eso en este mundo. Aunque no podemos dar nuestra vida por una persona, pero hay un montón de formas que podemos dar nuestra vida para los demás. Por ejemplo, si la persona está en peligro, usted llega y a salvar a esa persona. Es como usted no sabe si usted iba a regresar, si iba a poder salvar a esa persona. Pues yo, de todo mi corazón, yo quiero seguir hasta el final. Pues si al final que yo no puedo encontrar un obispo para aceptarme, pues yo puedo ser un laico dentro de la iglesia, porque hay un montón de personas que son laicas y de una forma u otra llegan a ayudar y a llevar bastante a la iglesia y al pueblo. Pues el sacerdocio lo que hace es acercarnos más al pueblo, pero un laico, la única cosa que no tiene el derecho para consagrar, pero puede hacer también la celebración de la palabra, llevar comunión, rezar y todo al pueblo. Cuando yo era pequeño y mis padres me llevaban mucho a la iglesia, y una vez una tía mía me llevó a un lugar, pero era un lugar muy, muy peligroso, porque estaban como disparando a personas, porque en ese momento había en mi país una guerra civil en mi ciudad. Y mi tía me dijo: con Dios nada es imposible. Y así empezamos, ella y yo empezamos a rezar, y había un grupo que iba llegando a la casa de nosotros. Y así rezar, 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 rezar. Y yo dije a mi tía que sinceramente yo no sé, aunque yo soy un chiquillo, cada vez que yo voy a la misa, yo siento algo muy profundo. Es como si yo siento una transformación en mi vida. Y así, a una parte que una vez yo encontré un pedacito de papel, es cuando en la consagración, cuando el padre tiene que hacer la consagración del pan y el vino, y yo encontré eso, yo empecé como a recitar eso cada día, cada día, cada día. Y después yo dije: si Dios me da esta vida, si Jesús murió por nosotros, y como nosotros somos de Él, es muy importante para poder dar alabanza, para poder agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, es de verme como sacerdote para poder estar más cerca del pueblo de Dios. Y de ahí yo empecé, y ahora aquí estoy por tantas experiencias,
Y también yo descubrí en los enfermos mi vocación. Porque una vez yo fui a rezar con unas personas en mi barrio y la persona me dijo, qué bendición para mí de poder tener a usted aquí rezando conmigo. Y yo fui a mi casa y después no volví más a ver a esta señora y me mandó una carta y me dijo, su oración me había ayudado mucho, pero yo veo en usted una persona que puede llegar a salvar el alma y ayudar a la gente a tener fe y a no perder la fe en Jesús. Porque yo en mi vida, muchas cosas han pasado y nunca yo dejé mi vocación por atrás, y por eso yo dije que un sacerdote no es llegar y ser sacerdote, que es lo importante. Lo importante es tener el sacerdocio y estar cerca del pueblo, porque el matrimonio es una vocación, como el sacerdocio. Pero la única diferencia que existe cuando yo recibí esta llamada es que cuando es un matrimonio, el matrimonio no puede estar siempre, aunque sí puede ser un laico, no puede estar siempre con el pueblo. Pero si es sacerdote, el trabajo fijo es de evangelizar, ayudar a la gente a crecer, ayudar a la gente a descubrir tan grande es Dios. Y mi vocación, yo decidí a 100% de entrar al seminario, es después mis estudios académicos, cuando terminé con el colegio, porque yo estaba en una confusión, porque yo estaba en el cole, yo amaba mucho a los números y todo el mundo me había visto como un ingeniero, pero al llegar un momento yo me matriculé a la U y después yo no me sentía bien, porque yo siento que no es mi camino. Y yo fui a mi ciudad a hacer la experiencia donde en ese colegio daba clases a cualquier nivel que sea. Y de ahí un padre que se llama Ronald me estaba ayudando, enseñándome cómo yo puedo hacer para descubrir más mi vocación. Y mi vocación la descubrí en el pueblo de Dios. Y desde ahí, aquí estoy. Pues no vale la pena de tener miedo de nada y de nadie en el mundo. Porque si uno tiene a Jesús en su vida, ¿y por qué tener miedo? Porque Jesús es el Todopoderoso. En la tierra hay cosas que nos pueden como temer, pero por eso ahorita yo le dije, con Dios nada es imposible. Puede haber fuego, tempestades, huracanes. Si Dios está con usted, nada va a pasar. Y tenemos un ejemplo muy grande. Lo que había pasado con Moisés. Y tenemos un ejemplo grande con la señora que había tenido el flujo de sangre. Y tenemos un ejemplo muy grande con el hombre que estaba ciego. Entonces, todo eso son pruebas para demostrarnos si tenemos la fe, si tenemos confianza,
Si tenemos creencia en Dios, nada es imposible. La única forma es confiarse en sí mismo, confiarse en los demás, y al confiarse en los demás, en ese caso Dios va a ver la confianza que usted tiene en su prójimo. Eso quiere decir que usted va a tener la misma en Él. Porque cualquier ser que está en ese mundo viene de Él y vamos con Él. Por eso, si usted tiene miedo, no vale la pena. Lo importante es buscar cómo acercarse a Dios. Porque el maligno siempre está a la par de nosotros. Entonces, hay que leer mucho la Biblia, hay que hacer su rosario, y así usted va a descubrir la paz. Y así siempre tiene que pedir a la Virgen María que interceda entre Dios para usted. Y así nuestra Madre María, al hacer esa intercesión entre Dios para usted, y usted va a estar tranquilo porque Dios está con usted. Pues, por cualquier información, pueden contactar al Padre Orlando Fonseca, y por medio del Padre Orlando Fonseca, ustedes pueden tener comunicación con su excelencia, el nuncio, o conmigo, y así los interesados pueden conocerme más y para ver que sí hay una posibilidad de aceptarme. De nuevo, muchas gracias. Bendiciones para todos.